7 giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi 2 soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come 2 bambini. En 757 es elegido Paolo Orsini, 93º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, y primero que porta el nombre del gran apóstol de los gentiles, Pablo, algo para lo que, como se ve, han tenido que pasar hasta 7 siglos desde la muerte del mismo. No está de más reseñar que al día de hoy todavía no ha habido un Papa Pedro distinto del apóstol y que probablemente nunca suceda algo así, no solo por ser ya una tradición consolidada en la Iglesia, incluso una muestra de respeto al que fuera su primer jefe, o su primer jefe designado por el fundador, sino porque son muchas las instituciones que han comenzado y terminado con un titular que portaba el mismo nombre. Así el Imperio Romano de Occidente, que empieza con un Augusto y termina con otro, y también el de Oriente, que comienza con un Constantino y termina con otro. Sucede Paolo a su hermano Esteban II, caso el de 2 hermanos que son papas, que se repite en otra ocasión en la historia de la Iglesia, pues también lo serán con posterioridad Benedicto VIII y Juan XIX en el siglo XI. Hará frente Paulo I a las invasiones lombardas y será, después de su hermano, el primer Papa Rey, es decir, no solo señor espiritual de la cristiandad y de Roma, sino también de un reino temporal en la península itálica, con una extensión, por cierto, nada despreciable, que llegó a alcanzar los 44.000 kilómetros cuadrados con ciudades tales como Bolonia, Ferrara o Rávena. Para preservar ese dominio temporal frente a sus enemigos seculares, bizantinos y lombardos, firma en 756 Paulo I el Tratado de Quercy, gracias al cual se produce la llamada donación carisíaca, una serie de tierras en la península itálica que dona a la Iglesia el rey Franco Pipino el Breve.
al que el Papa, en pago, ungirá al rey de los francos en la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, con una ceremonia que ha venido observando desde entonces en su coronación todos los reyes de Francia. Paulo I es santo de la Iglesia Católica. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las Lupercalia. Eran seguramente las fiestas más famosas del mundo antiguo, de estilo violento y descarado, con claros componentes de carácter salvaje y sexual. Congregaban en Roma multitudes para presenciar un espectáculo en la época imperial de la que pocos recordaban su verdadero origen y significado. El día 15 de febrero, los jóvenes sacerdotes lupercos se dividían en dos grupos, los Quintiani y los Fabiani, que habían sido fundados respectivamente por Rómulo y Remo. Se reunían para dar comienzo a las celebraciones en la Gruta Lupercal, lugar en el que la tradición aseguraba que la loba Luperca había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo. En esa gruta se hacía un sacrificio de varias cabras y un perro. La Lupercalia tenían origen antiguo pastoril. Las vírgenes vestales preparaban la mola salsa, que era una ofrenda que consistía en una mezcla de harina de espelta con sal que se esparcía sobre las cabezas de las víctimas al sacrificio. De ahí se deriva el término inmolare, hacer la mola. La sangre del cuchillo empleado en el sacrificio de los animales era frotada sobre la frente de los líderes de ambos grupos lupercos, que debían ser jóvenes de familias patricias. Después se limpiaba la sangre con lana empapada en leche y era seguida de un gran banquete acompañado de abundante vino. Posteriormente al banquete comenzaba la parte pública de la fiesta. Los lupercos se desnudaban y confeccionaban taparrabos con la piel de las cabras sacrificadas. Tiras de esa misma piel eran utilizadas como látigos con las que azotaban a cualquier persona de la multitud que se cruzaba en su camino por las calles de Roma, donde tenían unas carreras rituales en honor al dios Fauno. Corrían por el foro y vía sacra, azotando primordialmente la espalda de las mujeres jóvenes que se ofrecían voluntariamente al paso de los lupercos, como forma de propiciar su fertilidad. La multitud congregada disfrutaba de ese espectáculo arcaico y salvaje. El emperador Augusto, protector de la moral y principios romanos, redujo en gran medida el componente sexual de la fiesta. En el año 44 a.C. se añadió un tercer bando a los lupercos, los Soldalitas Luperci Italiani, al frente del cual se encontraba el general Marco Antonio. Durante la fiesta, Marco Antonio le ofreció a Julio César una diadema regia. Ante el murmullo general, Julio César rechazó 3 veces la diadema regia, demostrando que no era su intención ser rey de Roma. Escena estudiada que hizo estallar de júbilo a las muchedumbres congregadas, aunque un grupo de senadores exteriorizó su desprecio ante esa escena que calificaron de propagandística. Durante toda la época imperial se siguieron celebrando las fiestas de Lupercalia, hasta que en el año 495 de nuestra era, el Papa Gelasio I prohibió definitivamente sus celebraciones, no sin previos enfrentamientos con el Senado y el pueblo de Roma. En cuanto a su origen y significado tan arcaico, lo único que parece cierto es su significado relacionado con la limpieza y purificación ritual, con connotaciones sexuales y de fomento de la fertilidad. Buenas noches. Ha sido una vez más una noticia de nuestro galeno historiador, Luis Aguilera. Muchísimas gracias, doctor.
En 1453 se produce uno de los grandes eventos de la historia, el que según algunos marca el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Tras 2 meses de asedio cae Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, mejor aún, del Imperio Romano de Oriente. Cuando el sultán otomano Mehmed II, al mando de 200.000 hombres, toma la ciudad, que apenas defienden 7.000 soldados. La caída de Constantinopla representa el final de las vías comerciales que unen Europa y Asia, lo que obligará a la búsqueda de nuevas rutas, una tarea que asumen para sí portugueses y españoles, y que va a tener como consecuencia el hallazgo de la ruta del sur a través de África por los portugueses y de la ruta del oeste con el descubrimiento de América por los españoles. Corriendo el año de 1494, en el barranco de San Antonio, en la isla de Tenerife, tiene lugar la primera batalla de Acentejo, donde el ejército castellano sufre su mayor derrota contra los guanches que habitan las islas. El final de la guerra se producirá en el año 1496, en que la isla de Tenerife pasa a poder de la corona de Castilla, la cual, por el Tratado de Alcáçovas de 1479, ha negociado previamente con Portugal que las Islas Canarias sean propiedad de Castilla. Se consuma así la conquista del archipiélago canario, dividida en 2 fases claramente diferenciadas. La primera, la llamada conquista de señorío, en la que una serie de señores conquistan las islas más pequeñas, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. La segunda, la conquista de realengo, realizada directamente por la corona, que va a conquistar las islas mayores, Gran Canaria en 1483 y Tenerife, como hemos visto, en 1496. Y ya que estamos con la conquista de Canarias, nos trae nuestro colaborador y amigo Bernardo del Toro a la palestra un importante personaje de la conquista castellana de las Canarias, don Juan de Frías. Aunque Juan de Frías, que era canónigo de la Catedral de Sevilla, se hizo cargo de gran parte de los costes de la expedición para la conquista de Gran Canaria el 24 de junio de 1478. Él envía a su representante, el deán Bermúdez, y al capitán Juan Rejón a Gran Canaria porque se estaba ocupando de conseguir el dinero para esa conquista, dinero que tuvo que adelantar. Se sabe de su presencia en las islas, que ya data de 1473, según afirma el historiador Juan Álvarez Delgado. Este historiador dice que estuvo varias veces en Gran Canaria como obispo misionero antes del primer desembarco por la isleta con Juan Bermúdez, deán, y el capitán Juan Rejón, el 24 de junio del 78. En 1479 ya aparece como obispo de San Marcial del Rubicón, título que ya existía en 1403 en referencia al Rubicón, cuya sede original estuvo en Lanzarote. Juan de Frías era canónigo de la Catedral de Sevilla. El título de obispo del Rubicón se lo concedió el Papa Sixto IV. Este título de obispo de San Marcial del Rubicón abarcaba a todas las islas, incluido Tenerife, aunque fue incorporada esta última a la corona de Castilla más tarde, en 1496. Don Juan de Frías marchó en 1477 a la corte castellana a exigir la libertad de los indígenas de La Gomera. Estos indígenas habían sido llevados como cautivos a Gran Canaria después de la primera rebelión contra Hernán Peraza el Viejo. Fueron enviados a Palos y a Moguer para ser vendidos como esclavos, como venganza por el asesinato del conde Hernán Peraza. Frías ha pasado la historia como un gran defensor de indígenas canarias, consiguiendo de los reyes católicos la libertad de más de 100 gomeros cautivos, por la sentencia ejecutoria de 6 de febrero de 1478. El historiador austriaco Wolfeld, en 1930, ya había demostrado documentalmente la voluntad y eficacia de los reyes católicos y de la curia romana en la defensa de los aborígenes canarios, así como la intervención del obispo Juan de Frías
Dominic Joseph Wolfeld, uno de los historiadores más notables del siglo XX, especializado en la historia de Canarias, resalta con notable maestría la figura del obispo Juan de Frías. Nos dice de él, una de las figuras más simpáticas y más grandes de la historia de las Islas Canarias por haber sido protector y amigo de los indígenas y a la misma vez el mejor amigo de los conquistadores. En varios artículos he demostrado que las autoridades de España seguían una política de absoluta justicia para con los indígenas de Canarias. A la vez, no podemos negar que se cometieron atrocidades por parte de piratas e individuos aislados y algunos de los conquistadores. Fue el Papa Eugenio IV quien fulminó con sus bulas contra los cazadores de indígenas y protegió a los indígenas de Gran Canaria en la cristianización de las islas, que se hizo por Juan de Baeza, vicario de la Orden de San Francisco en las islas, y por Alfonso de Idubaren a partir de 1426 en adelante. Ya a partir de esta fecha se autorizó a construir iglesias y oratorios en La Gomera, aunque aún no estaba terminada la conquista de esta. Lo mismo en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que tampoco habían sido conquistadas del todo, pero es en Gran Canaria donde el número de cristianos nuevos aparece en gran cantidad. Fue concedido el traslado de la sede del obispado a San Marcial de Rubicón en Lanzarote a Gran Canaria. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1498, en Sanlúcar de Barrameda, comienza el tercer viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. Si el segundo viaje constó de 17 barcos y 1.500 hombres, este consta de 8 barcos y 226 personas. En esta ocasión viajan las primeras mujeres, hasta 30, precisamente para consumar ese establecimiento español tan deseado en el Nuevo Mundo por la reina Isabel. Por desgracia, poco sabemos de ellas. Muy posiblemente alguna se constituiría en la pionera del mestizaje femenino español en América, igualmente deseado por la reina católica, si bien la mayoría se uniría a hombres españoles. En 1539 el conquistador español Hernando de Soto, que ha participado con Pizarro en la conquista del Perú, desembarca en la bahía de Tampa, en Florida, con 9 barcos, 600 soldados, 24 sacerdotes, 220 caballos, perros, cerdos y toneladas de pertrechos para colonizar el lugar. Y con todos ellos también algunas mujeres. La expedición duró 4 años, fue un verdadero suplicio. Descubrió el río Mississippi, llegó hasta Texas en un viaje de más de 1.500 kilómetros y a De Soto le costó finalmente la vida. Apenas algo más de la mitad de sus protagonistas pudieron retornar a México sanos y salvos. Y en 1574, en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la ciudad de San Salvador, llamada Dolores en la actualidad, con 20.000 habitantes al día de hoy. Haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam.
La semana pasada tuve el placer y el honor de realizar un ciclo de conferencias por las bellas tierras extremeñas, tierra de conquistadores, ni que decir tiene, concretamente las ciudades de Plasencia, Cáceres y Mérida, la era de los grandes descubrimientos españoles 1492-1565, Fernando el Católico, el gran olvidado de la aventura americana, los pilares de la leyenda negra antiespañola, fueron los títulos de las conferencias impartidas, todas ellas, por cierto, con nutrida asistencia de un público que me acogió calurosamente y me obsequió con interesantísimos coloquios y preguntas. Con tan fausto motivo, la cadena SER, su programa Hoy por Hoy, concretamente, Andrés Gómez, por más señas, me realizó esta entrevista que quiero compartir ahora con ustedes en nuestro programa. Y Plasencia acoge este jueves una cita para los amantes de la historia y de la divulgación cultural. Les cuento, la Asociación Cultural Héroes de Cavite organiza hoy en la Sala Verdugo la conferencia La Era de los Descubrimientos Españoles entre 1492 y 1565, una ponencia que correrá a cargo del escritor y divulgador histórico Luis Antequera. Durante la charla, el autor repasará uno de los periodos más decisivos de la historia universal, desde la llegada de Cristóbal Colón a América hasta la consolidación de las grandes rutas transoceánicas que cambiaron para siempre el mundo. Tenemos al ponente al otro lado del teléfono. Luis Antequera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en vuestro programa. El placer es nuestro, Luis. La era de los descubrimientos españoles. ¿Por qué considera que este periodo fue decisivo para la historia de la humanidad, no solo la nuestra? Caray, qué pregunta. Por cierto, has hecho una presentación muy buena del tema que te agradezco. Pues mira, porque efectivamente parece increíble creer, pero cuando toda esta era de los descubrimientos que se inicia en 1492 con el de América ocurre, la humanidad apenas conoce el 40% del planeta Tierra, y esto estoy hablando en Europa que hay un conocimiento más amplio de la cuestión, porque si hablamos de las personas que vivían en América, el conocimiento que tienen del mundo no llega al 10% del mismo. España, entre los años 1492 y 1565, va a abrir a la humanidad el conocimiento del 60% del planeta Tierra. Todo aquello que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Molucas, lo cual equivale a un 60% nada menos de la superficie del planeta Tierra. Es decir, cuando hablamos del descubrimiento de América, no solamente le estamos haciendo una gran injusticia a aquellos marinos españoles, sí, es que estamos demostrando el deficiente conocimiento que tenemos de la cuestión. Lo que van a dar a conocer los marinos españoles en el plazo de 73 años es el 60% del planeta Tierra. Hay un antes y un después del año 1492 y del año 1565. Hay que poner en valor eso que has dicho, porque ¿crees que en España conocemos y valoramos suficientemente el papel histórico que tuvo nuestro país en aquella época? Porque claro, sin españoles no hubiera existido el mundo. Ese descubrimiento se habría hecho, pero evidentemente mucho más tarde. Claro. No sabemos cuánto más tarde, pero probablemente un par de siglos o siglo y medio más tarde. Es decir, tuvieron que estar aquellos marinos españoles en aquel momento de la historia para dar a conocer al mundo la entidad completa del planeta. Esto es algo muy grande, de lo que no somos conscientes los españoles. Si América además en todo este proceso no fue ese tesoro del que se habla, que estaba lleno de oro, del que venían los marineros llenos y absolutamente enriquecidos, América en este proceso fue un auténtico obstáculo. El llegar a América fue un viaje de 7.000 kilómetros en el espacio y de 7.000 años en el tiempo. Fue un retorno al Neolítico. En aquella América que se encuentra Cristóbal Colón no hay de nada, no hay ese oro que se presume, no hay esa plata, eso vino luego gracias precisamente a la labor de exploración y búsqueda de los españoles. Y América lo que hace es constituirse en un obstáculo gigantesco de lo que era el verdadero objetivo de aquella expedición, que era llegar a las costas orientales de Asia, para restablecer la ruta de la seda que había quedado cerrada en el año 1453 con la invasión del Imperio Otomano de la ciudad de Constantinopla, que era lo que quedaba del Imperio Romano, la última capital del Imperio Romano.
5 descubrimientos o descubridores. Efectivamente, 5 grandes descubrimientos. El primero en los confines del Atlántico. El Atlántico solo se conocía un 20% de su superficie. El 80% era absolutamente ignota, desconocida. Eso es un descubrimiento en sí mismo. Si los españoles hubieran vuelto a España 5 minutos antes, 5 kilómetros antes de descubrir América y hubieran podido contarlo en Europa, estarían contando un descubrimiento sensacional, increíble. Hemos estado en los confines del Atlántico. Hay Atlántico a 7.000 kilómetros de distancia de donde estamos. Eso es un descubrimiento. El segundo descubrimiento es el tornaviaje atlántico, volver desde América, porque en la mar, contrariamente a lo que ocurre en la tierra, los caminos de ida no son los de vuelta. Son miles los marinos de la historia que han podido llegar a un sitio, pero no han podido volver de ese sitio, porque no conocían la manera de hacerlo. Por lo tanto, el tornaviaje atlántico. El tercer descubrimiento, ya hemos hablado de él, es el de América. El cuarto descubrimiento es el más importante de todos, el Pacífico, un océano que ocupa más del 30% de la superficie terrestre y que permite llegar desde América hasta Asia. Y luego el último descubrimiento, que se produce en 1565, el más complicado de todos, después de todo, aunque parezca el más sencillo, con toda esa experiencia que tenían ya los marinos españoles, el tornaviaje pacífico, es decir, volver desde Asia hasta América. Un hallazgo que llevó la friolera de 45 años y 7 expediciones españolas fallidas en el intento. Hablamos de apertura de nuevas rutas, del encuentro entre continentes. ¿Se puede decir que ahí nació, Luis, la primera globalización? Evidentemente. No es que se pueda decir, es que eso es la primera globalización. A partir de estos 5 grandes descubrimientos realizados por marinos españoles, se produce ese momento de la historia en el que todos los bienes asiáticos son comerciables en América y en Europa, todos los bienes americanos son comerciables en Asia y en Europa, y todos los bienes europeos son comerciables en Asia y en América. Claro que es la primera globalización. Vamos a tocar, Luis, y quiero que te mojes, En los últimos años ha habido debate sobre cómo interpretar la conquista y la expansión española. A veces lo analizamos aquella época con una visión de ahora y eso no puede ser, ¿no? Hombre, eso es el peor error en el que puede incurrir un historiador. ¿Cómo tenemos que verlo? Un historiador no es un señor que tiene que aprender la historia para juzgarla con los ojos de hoy y decir que todo estuvo mal, porque desde ese punto de vista todo siempre está mal. Y además pensemos una cosa, con la misma crueldad con la que juzgamos los hechos pasados, seremos juzgados en el futuro por lo que hacemos hoy. Y además es que no tenemos ni idea, pero ni idea de aquello que estamos haciendo hoy y que les parecerá mal a los historiadores futuros. No tenemos ni idea. No nos van a juzgar porque los salarios fueran bajos, no nos van a juzgar porque a los niños los educáramos de una... No, es que no tenemos ni idea. La cosa más insospechada, pues que comamos mejillones, qué sé yo. Puede ser aquella por la que nos juzguen mal dentro de 100 años. Eso es un error enorme que cometen los historiadores, intentar juzgar con los ojos del presente lo ocurrido en el pasado. El historiador lo que tiene que hacer es conocer los hechos, conocer el contexto y dentro de ese contexto juzgar los hechos, pero dentro de ese contexto. Y entonces desde ese punto de vista podemos comprobar que la colonización española, la evangelización española, el proceso de instrucción que llevan a cabo los españoles en aquellos lugares que exploran, descubren y conquistan, es mucho más benévolo que el que llevaron a cabo los imperios contemporáneos de España, que son por lo menos 4. El portugués, el francés, el inglés y el holandés. Todos ellos lo hicieron peor que España. Todos ellos. Para la gente, que va a acudir esta tarde, recuerdo, en la Sala Verdugo de Plasencia, ¿qué cree que puede aportar esta conferencia como la suya, la de esta tarde? Hombre, pues les va a aportar un conocimiento cabal de los hechos, que aprendan a enfocar los hechos de otra manera, en su verdadera entidad, porque yo no estoy contando una historia cualquiera con la que quiero vender libros, yo estoy contando esa versión de la historia en la que creo, y que creo que contribuye a 2 cosas como poco. Primero, a conocer mejor los hechos, y segundo, y no menos importante, querernos más, que los españoles nos queramos más,
porque los españoles hemos sido los protagonistas indiscutibles de 3 siglos de la historia. Lo hicimos medianamente bien, con todos los fallos que siempre se comete en cualquier obra humana, y es absolutamente necesario que eso lo conozcamos y que nos queramos más, que nos apreciemos más, y apreciándonos más conseguiremos que esas personas de esos otros lugares del mundo también nos quieran más. Ya basta de tirar piedras contra nuestro propio tejado y pensar que hemos sido los peores. No, hicimos una obra grande y además esa obra grande se hizo medianamente bien. Bueno, amante de la historia, tiene usted una cita esta tarde a las 7 en la Sala Verdugo de Plasencia, la era de los descubrimientos españoles, llevada a cabo por el escritor historiador Luis Antequera, actividad organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hemos estado con el ponente Luis Antequera. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena SER. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Corriendo el año de 1660, Carlos II Estuardo, hijo del decapitado Carlos I de Inglaterra, ejecutado en 1649 tras la llamada Guerra Civil Inglesa, restaura la monarquía en Inglaterra y abole la llamada República de Cromwell, Lord Protector de la misma, que había muerto 2 años antes, la cual se hallaba en aquel momento en manos del hijo de Oliver, Richard Cromwell. Este dimitirá y huirá a Francia, lo que propiciará que pueda morir a la avanzada edad de 85 años y de muerte natural y no decapitado, como podría haber parecido lo más lógico dado el modo en que se hacían las cosas entonces. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. España, tierra de María, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, aparecida a este lado del Atlántico y también a aquel. España, tierra de la Inmaculada Concepción, España, tierra del Papa. España, tierra de la Iglesia Católica, es el lugar del planeta en el que nace la lengua con la que la mitad de los católicos del mundo hablan con Dios. Es el lugar cuyos misioneros son responsables de que tantos cientos de millones de personas conozcan a Dios y también a su madre, que es la nuestra. Hoy Radio María, nuestra Radio María, continúa ese trabajo de evangelización y de misión. Ayúdala a ayudar. Dependemos de ti. En 1733 se ratifica el derecho de los colonos franceses del Quebec a esclavizar a los indígenas del lugar, un derecho que en ningún momento de la conquista tuvieron los españoles, desde que ya a la vuelta de su segundo viaje a América, en 1496, Isabel la Católica estableciera que los indígenas americanos eran sus súbditos,
personas libres y en consecuencia no esclavizables, incurriendo en indignación con Cristóbal Colón, que había traído 600 nativos, los cuales vendió como esclavos en los mercados de Sevilla y Lisboa. En 1913 en París, Igor Stravinsky estrena su ballet La consagración de la primavera, de formas tan vanguardistas que termina provocando una revuelta entre el público. Hoy, en nuestro natalicio, sonará su parte final, la llamada danza sacrificial. Y en 1942 la RAF británica, la Fuerza Aérea Británica, en definitiva, lanza el primer bombardeo sobre la ciudad alemana de Colonia, en el que 1.000 aviones arrojan 1.500 toneladas de bombas. Colonia será objetivo preferente de la aviación británica, destacando el bombardeo realizado el 2 de marzo de 1945 al final de la guerra. El resultado será la total destrucción de la ciudad, de la que solo quedará en pie y no completa su espléndida catedral, obra maestra del gótico. No es ni mucho menos la única ciudad alemana que sufrirá semejante castigo. En realidad, todas ellas tendrán el mismo destino, salvo 3 y puede que alguna más. Las 3 en cuestión son Constanza, demasiado cercana a Suiza, por lo que los aliados prefirieron no arriesgar; Heidelberg, objeto de un pacto de caballeros mencionado por Stephen Hawking entre un general británico y un general alemán, que se juramentaron que ni los alemanes atacarían Oxford ni los ingleses Heidelberg, las 2 ciudades universitarias por antonomasia; y Rotemburgo, ciudad de la que estaba enamorado el secretario de Estado norteamericano, el general John J. McCloy. Ha sido la noticia de Lula. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis todos? Mariate, Luis, queridísimos oyentes. Bueno, pues seguimos con la dinastía XVIII y seguimos también con el periodo amárnico, el periodo de Amarna. De hecho, a la región la llamamos Tel el Amarna, que es su nombre en árabe actual, pero en su día ya sabéis que se llamaba Ketatón, el horizonte de Atón. Hoy vamos a hablar de Nefertiti. ¿Quién ignora, quién no conoce ese famosísimo busto de Nefertiti que se encuentra en Berlín, en la isla de los museos? ¿Quién no ha visto 1000 imágenes de Nefertiti en todas partes? ¿Quién era Nefertiti? No es del todo muy claro quién era Nefertiti ni quiénes eran sus padres. De hecho, hay varias teorías. Se habla también de que fue muy poderosa durante el reinado de su marido como gran esposa real, aunque he de decir que la reina Ti tiene muchas más representaciones de la misma estatura o del mismo tamaño que el faraón Amenofis III, mientras que las representaciones en las que están orando al dios Atón, Akenatón siempre es más grande que Nefertiti. Hay una imagen que ha llamado muchísimo la atención en la que ambos están jugando con sus hijas, tuvieron 6 hijas, en la que sí que son del mismo tamaño, pero es una escena privada, más íntima. En las escenas públicas a ella se representaba más pequeña y esto puede hablar de
de que el poder realmente ostentaba más poder el propio Akenatón. No sabemos hasta qué punto influido por ella, no sabemos hasta qué punto ella tenía ese poder. Sabemos muchas cosas de Nefertiti, pero ignoramos otras muchas. Hablaremos en otro poema del famoso busto, pero digamos que en Aketatón, en lo que hoy llamamos Tel el Amarna, la expedición arqueológica alemana, encuentra lo que se conoce hasta el día de hoy como el taller del escultor Amose, y allí se encuentran varias figuras, no solo el tan famosísimo busto, sino también otro de Diorita sin corona, un cuerpo con un vestido plisado precioso, y bueno, esto también nos ha dado muchos datos sobre la reina. Sin embargo, seguimos ignorando muchas cosas, y después ya hablaremos también de si ella fue la misma persona que el misteriosísimo Smenkhare y otras teorías diversas. Hoy vamos a hablar en general de ella. La reina Nefertiti es conocida por todo el mundo hoy. Es tan famosa que es signo de elegancia poderosa, emblema de belleza perseguida. Sabemos ciertos datos de su vida, en otros es de esencia misteriosa. Sus padres, su nación y cada cosa que envuelve su final y su caída. Decimos el Amarna y no es su nombre. La urbe fue llamada Aketatón y ella fue su reina y su razón, igual que Akenatón o más que el hombre. Enigma que se encierra en el pasado y vuelve y vuelve y vuelve renovado. En el capítulo del natalicio, en el año 1439 viene al mundo Francesco Nanni Todeschini Piccolomini, más conocido como Pío III, vicentésimo, 15º Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 26 días, sobrino del también Papa Pío II, elegido como solución de compromiso entre las poderosas familias de los d'Amboise, los Borgia, los Sforza y los Della Rovere. Para sentarse en la silla de Pedro habrá de ser ordenado sacerdote y consagrado obispo, pues Francesco era un raro o no tan raro caso de cardenal no ordenado, cardenal diácono en este caso para ser exacto. Morirá de gota, aunque se extendieron rumores de un posible envenenamiento. Hombre de morigeradas costumbres, solo cenaba un día de cada 2. En 1860 nace el compositor y pianista español Isaac Albéniz, autor de la ópera cómica Pepita Jiménez y de la suite para piano Iberia. De los Sang d'Espagne escucharán en nuestro obituario el fragmento titulado Asturias, que aunque concebida para piano, será más celebrada en su versión para guitarra.
capítulo del obituario, muere en 1500 Bartolomé Díaz, el gran navegante portugués, primero en doblar el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, cosa que hace en el año 1488, abriendo así una nueva ruta hacia la Asia de la seda y de las especias, la misma que queda cerrada por la caída de Constantinopla en manos otomanas en 1453, vía que completará después el también portugués Vasco da Gama cuando en 1498 alcance la India en Kapakadavu, cerca de Calicut. Por cierto, no confundir con Calcuta, ciudad en el interior de la India, de la que se halla separada por casi 2000 kilómetros. En el año 1814 fallece Joséphine de Beauharnais, primera esposa de Napoleón y su auténtico amor, emperatriz de Francia hasta su divorcio en 1809. Acontece que Napoleón no alcanzaba a tener descendencia y se creía estéril, hasta que, resultado de sus amoríos con la polaca María Walenska, ésta efectivamente le da un hijo, Alejandro José Colonna, momento en el cual Napoleón decide divorciarse de Josefina y buscar una mujer de real abolengo con la que engendrar dicha descendencia, mujer que encontrará en María Luisa de Habsburgo, la cual sí le dará un hijo, Napoleón, el cual pasa a la historia como Napoleón II, a pesar de no haber reinado nunca ni haber pisado suelo francés después de que abandona Francia como recién nacido, y que sin embargo morirá a los 21 años de edad sin dejar sucesión, con lo que se acaba de este modo la descendencia napoleónica. Napoleón III, que será emperador del llamado Segundo Imperio francés, un imperio de Chichinabo que apenas dura 18 años, y malamente alcanza el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, a cualquier cosa llaman imperio nuestros gabachos vecinos, no era descendiente de Napoleón, lo era de su hermano Luis, y por cierto, con la esposa de este, Hortensia de Beauharnais, hija de Joséphine, lo que nos lleva a esa gran paradoja de la historia, según la cual la Joséphine de Beauharnais, desechada por estéril, sí acabará teniendo descendencia imperial, en tanto que Napoleón no. En 1857 abandona el mundo esa gran española nacida en Tarragona, Agustina Raimunda Zaragoza Domènech, más conocida como Agustina de Aragón, que hará frente heroicamente al invasor francés durante el sitio de Zaragoza del año 1808, primero de los dos habidos lugar en el curso de la ocupación napoleónica de España, de resulta de los cuales la ciudad de Zaragoza quedará completamente destruida. Agustina sobrevivirá a la invasión francesa, casaría en hasta 2 ocasiones, tuvo 3 hijos y murió a la edad de 71 años. En 1958 pasa al otro barrio el escritor y poeta español Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura en 1956, autor de más de 30 títulos, entre los cuales la conmovedora novela Platero y yo. Aunque republicano de ideas, se sintió tan perseguido por los republicanos que abandonó España, a la que ya no regresaría nunca, viviendo su exilio entre los Estados Unidos y Puerto Rico, donde finalmente moriría. Bartolomé Barrientos, un sabio muy sabio, español por descontado, no por sabio menos desconocido. Nos lo cuenta el gran Alberto Hernández. Porque vuelan
mis cantares y digo... Tolomé Barrientos fue un sabio español realmente del siglo de oro, probablemente uno de los sabios más completos que dio esa generación. Nació en el año 1520 en Granada, se fue a estudiar a Salamanca y ya prácticamente no salió, puesto que estuvo allí de profesor. Ganó un par de cátedras de gramática, pero también dio clase de matemáticas. Se le consideraba un astrónomo y también practicaba la astronomía judiciaria y la magia. La astronomía judiciaria es adivinar el porvenir de acuerdo con los astros y otras zarandajas que la Universidad de Salamanca combatía, pero sus profesores tenían libertad de cátedra para escribir lo que quisieran, y este era defensor de ella. Fue arrestado por la Inquisición, pero la verdad es que estuvo muy poco tiempo arrestado, puesto que vieron que era solo a nivel teórico, que no se dedicaba a realmente ni creía en estas cosas, sino eran estudios. También fue maestro de artes por Zaragoza. Escribió una gramática que está en la órbita de Nebrija sobre las normas de escritura de la lengua castellana, alejándose de otros autores. Fue también historiador, escribió un libro sobre Pedro Méndez de Avilés, que iba dedicado a la reina Isabel de Valois, pero como esta murió, el libro se demoró y se publicó 200 años después. También descubrió un planeta, lo que no creía que era un planeta, pero resultó ser un cometa. Le dedicó al rey Felipe II este descubrimiento, y el rey debe estar bastante agradecido, puesto que era supersticioso y pensaba que los astros escribían nuestro destino. Murió a la edad de 60 años, de repente, y muy pobre, tanto es así que la universidad tuvo que hacerse cargo de sus gastos y mantener a su hermana, pues él no había dejado absolutamente nada. Me llama curiosamente la atención que dejó una biblioteca de 500 libros, todos escritos en latín y griego, algunos en hebreos, y en portugués había uno, y en castellano había solo 3 libros. Los libros trataban de todas las ramas del saber: anatomía, retórica, teología, en fin, un sabio muy completo que fue incluso alabado por el mismísimo Quevedo. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre cómplices. Epícteto de Frigia, filósofo griego del siglo I después de Cristo de la escuela estoica, seguidor de Sócrates y Diógenes, que vive parte de su vida como esclavo en Roma y funda la escuela de Nicópolis. No se le conoce obra escrita, pero su discípulo, Flavio Arriano, realiza una compilación de sus enseñanzas en 2 tomos, un Enquiridión o manual y unas disertaciones. Como estoico que es, para él el papel del filósofo consiste en vivir la vida contemplativa, centrada en la noción de la eudaimonía o felicidad. La filosofía estoica toma su nombre de la palabra griega stoa, que significa pórtico, concretamente aquel denominado Stoa Pechile, desde el que impartía sus lecciones Zenón de Citio en Atenas. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la primera sinfonía en do menor, opus 68, cuarto movimiento de Johannes Brahms. Era la Berliner Filarmónica que dirigía
el italiano Claudio Abbado. En el natalicio, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, en la interpretación que de la misma hacía la London Symphony Orchestra, que dirigía Simon Rattle, y en el obituario, Asturias, de Isaac Albéniz, Andrés Segovia a la guitarra. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Bernardo del Toro y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.